Derecho Internacional de la Biotecnología. Básicamente este tema se debe a que el doctor Pérez Vivas ha redactado algunos artículos de opinión que han salido en la prensa, en el Nacional y en la Patilla, y pues él nos viene a comentar, a hablar sobre estos artículos que ya él ha comentado. Muchísimas gracias, doctor. Debo decir que es el segundo invitado que tenemos por esta vía. Ayer conversamos con el doctor Humberto Calderón Berti sobre la actualidad del petróleo y las implicaciones para Venezuela. Y pues esta dinámica la vamos a estar llevando a cabo cada 2 semanas aproximadamente, con invitados de experiencia que toquen y aborden temas actuales y que al mismo tiempo ayuden a la juventud a formarse quizás desde el ámbito de la experiencia, del conocimiento, y pues creo que es importante, ¿no? Efectivamente, Antonio, muchas gracias. Buenas tardes a todos los amigos que están a esta hora ya en sintonía de esta comunicación, de esta transmisión. En primer lugar, felicitar a Antonio Tarrasi, líder estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello, por su interés en tratar estos temas, que son hoy en día temas de actualidad, que nos preocupan a todos los ciudadanos del mundo, y obviamente para la juventud universitaria reviste especial trascendencia porque forma parte de su proceso formativo. Como señalaba Antonio hace unos segundos, he estado publicando durante las últimas 3 semanas en mi columna en la prensa nacional una serie de trabajos sobre el tema de la biopolítica con ocasión de la presencia en el mundo del COVID-19. El virus, el coronavirus, ha causado un impacto mundial como nunca en la historia de la humanidad se había planteado. Y obviamente eso que estamos observando de la cuarentena en el mundo, de las ciudades más importantes del mundo totalmente desiertas, la paralización de la economía, los efectos que esto tiene en los gobiernos, la forma como los gobiernos están manejando esta crisis, tiene una importancia para la ciencia política. Es que han estado orientados mis trabajos de opinión pública, que es importante analizar. Se puede regular el manejo de este tipo de situaciones, de enfermedades. ¿Están los estados obligados o no a asumir este tipo de asuntos? Los hechos están demostrando que los únicos entes con capacidad de poder administrar políticas para atender a la población enferma por un virus como el COVID-19 son finalmente los estados. Es decir, es a la política, como ciencia conductora de la vida social, a quien corresponde tomar el conjunto de decisiones necesarias a los fines de garantizar la salud y la vida de los seres humanos a nivel del planeta. Entonces, tecnológica, biogenética, hoy en día tiene regulaciones no precisamente en el campo de la salud y de la vida humana de manera específica y directa, sino que las normas existentes en el mundo tienen su origen más bien en el derecho ambiental internacional. Y aquí es donde quiero, para los estudiantes de Derecho que nos están siguiendo a esta hora, conversarles un poco de una nueva especie de subrama del derecho público internacional que podríamos llamar el derecho internacional biotecnológico. ¿De qué se trata? Se trata de un conjunto de principios y de normas jurídicas que han ido asumiendo los estados hasta la presente para regular el hecho social o el hecho científico que es la biotecnología. Es la aplicación de tecnologías en los cuerpos biológicos, bien sean naturales o humanos, con el fin de mejorar la calidad de los cuerpos vivos o con el fin de curar enfermedades o de prolongar la vida o de duplicar la vida, como el protocolo de Cartagena, como las normas sobre derecho comercial, básicamente respecto a las materias biotecnológicas, pero no sobre específicamente la manipulación genética en la vida de los seres humanos y en la salud de las personas. En consecuencia, se tiene que recurrir a principios universales del derecho internacional. ¿Cuáles, por ejemplo? Hay varios principios que ya el derecho internacional público ha ido asumiendo como fundamentales para dirimir controversias. Por ejemplo, el principio de protección. Ya desde 1949 hay toda una
doctrina sobre la obligación de los estados a no causar daño a otros estados. Entonces, si un estado protege una actividad, por ejemplo, la manipulación genética de virus, ¿verdad? Claro. Si la protege y no colabora con los demás estados, esos estados tienen una obligación de cooperación. Claro. Existe un principio también, un principio de información a raíz de los derechos del mar. Mi artículo, una propuesta para una nueva, digamos, una propuesta, una agenda que deberíamos tener para el futuro para poder hacer viable una institucionalidad y una legislación. Primero, considero necesario, importante, que se haga una investigación a nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación con el origen del COVID-19. Es fundamental que el mundo tenga seguridad de qué fue lo que pasó con este virus. Este virus de verdad fue un salto, o como lo dijo Clemenceau, como lo dice Montaigne, el premio Nobel francés, fue un virus manipulado. Entonces, si nos atenemos a lo que dicen los chinos o lo que diga un científico, probablemente todos tengan una postura. Si yo soy anti-China, pues digo que China hizo un arma química. Si soy pro-China, voy a decir que no, que fue un error humano. Entonces, lo mejor sería, dado que esto está afectando la seguridad del mundo, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creara una comisión científica internacional donde los chinos estén y produzca un informe respecto al COVID-19 para que de ahí se pueda determinar realmente lo que pasó. Segundo, creo que es necesaria una comisión científica internacional que vaya estudiando el tema del derecho internacional. En Naciones Unidas hay una comisión que se llama Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Y creo que es necesario preparar una convención marco sobre el manejo de la biotecnología. No tener un conjunto de normas aisladas como las que hoy en día existen a nivel del derecho internacional biotecnológico. Se necesita una especie de sistematización, una ley marco, un tratado internacional marco que incluya el manejo genético en seres humanos y que proteja a la humanidad en el futuro de este tipo de virus y de la forma como se va a establecer los protocolos de bioseguridad para el futuro. ¿De qué manera nosotros, los que estamos ahora conectados, vamos a viajar en el futuro y la humanidad va a viajar si tiene el riesgo de que un virus lo puede matar en un viaje? Claro. Entonces tiene que crearse unos protocolos que sean universales, que sean de obligatoria aceptación por el mundo. Se está hablando, por ejemplo, de un llamado pasaporte biotecnológico, sobre el cual hay todavía mucha reserva, mucha discusión, pero esto solo se puede lograr si se monta así, como hay un convenio marco, una tecnología. En tercer lugar, se necesita una institucionalidad que administre estos temas. Fíjense que con respecto al tema, por ejemplo, de la energía atómica, durante el siglo XX, no solamente se crearon una serie de convenios internacionales sobre la regulación de las armas atómicas, sino que se llegó a crear un Instituto Mundial de Energía Atómica que se encarga de hacerle seguimiento y evaluación a la aplicación que cada país le hace al tema de la energía atómica. Pues bien, se hace necesario crear un Instituto Mundial para el seguimiento y control de los programas biotecnológicos y de las armas biológicas a trabajar, y tiene que crearse unos patrones universales, porque si un país exige un pasaporte o exige unos requisitos para viajar y otro no, el problema sería muy grave. Recuerden, por ejemplo, cómo durante mucho tiempo para salir de Venezuela o para viajar tendríamos que llevar el certificado de vacuna contra la malaria, por ejemplo. Entonces tú tenías que presentar, cuando ibas al counter de la línea aérea, los certificados de vacuna para poder ir a Europa o Estados Unidos. Bueno, pero inclusive era una fiebre decisión. amarilla en su momento, te pedían al salir también si estabas vacunado contra la fiebre amarilla. Contra la fiebre amarilla, ¿verdad? Entonces, bueno, sí. Aquí en adelante, aquí hacia el futuro, se van a establecer con toda seguridad una serie de requisitos. Y luego, ¿qué medidas deberían tomarse? ¿Qué leyes se deberían aplicar? ¿Ok? O sea, ¿qué reforma o qué ley se debe tomar en cuenta para poder salir de esta crisis o prevenir esta crisis a futuro o crisis similares a futuro? Bueno, en este momento lo que yo le sugeriría a la Asamblea Nacional legítimamente constituida, presidida por el diputado Juan Guaidó, es el de producir un acto legislativo de rechazo
a la forma y al fondo del decreto de estado de alarma que produjo el señor Nicolás Maduro. Más allá de que podamos, repito, estar de acuerdo con que se requiere una cuarentena, el instrumento jurídico dictado por el gobierno es contrario a la Constitución. Y lo máximo que puede durar ese estado de alarma es hasta el 12 de mayo, porque la Constitución es categórica. El estado de alarma dura 30 días, prorrogable por una sola vez. Va Maduro a aplicar con el estado de alarma lo que ha hecho con el estado de emergencia económica, que lo ha ido prorrogando durante 2 años. Eso es lo que pinta, parece que sí. Vamos a vivir en un estado de excepción permanente con motivo del coronavirus para someter a la población venezolana a cuenta del coronavirus. Eso es imposible desde el punto de vista constitucional. Entonces, lo voy a producir en las próximas horas, voy a producir una declaración, le voy a enviar un mensaje al presidente Guaidó, de modo que si alguno de los diputados de la Asamblea Nacional me está oyendo en este momento, o Juan me está oyendo, le sugiero a la Asamblea que produzca un acto legislativo sin forma de ley donde rechace la Corporación de Salud del Estado las puede manejar. Es decir, ahí lo que hizo médicos cubanos y militares manejando una situación, mientras que la Corporación de Salud de cada estado, donde están los epidemiólogos de larga y reconocida solvencia profesional, no han sido incorporados a ese tipo de trabajo. Y esto demuestra, repito, el modelo de Estado autoritario, la falta de respeto a la Constitución que le ordena al presidente de la República trabajar en cada estado con el gobernador respectivo, coordinar con él el manejo del estado de excepción, que le obliga a la ley de estado de excepción al presidente a delegar en el gobernador, no en un protector, porque la figura de protector no existe en el orden jurídico interno venezolano. Eso es un invento de Maduro que carece de todo fundamento legal y que demuestra su vocación de irrespeto permanente al orden constitucional. Es así, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy, por instruirnos, por ayudarnos a la formación de los jóvenes y además de darnos un análisis muy pertinente por la situación en donde estamos, como es el análisis de biopolítica, derecho internacional, de la biotecnología, y además haciendo un enfoque en Venezuela y las circunstancias que estamos viviendo hoy en día los venezolanos. Gracias, Antonio, un grato placer saludarte y muchas gracias a todos los amigos que han tenido a bien seguir esta conferencia a través del Instagram. Estamos en contacto y bueno, mañana los invito a que lean en el Nacional mi artículo sobre economía. Mañana estoy escribiendo sobre economía social de mercado, la propuesta del humanismo cristiano para Venezuela y para el mundo.